Probablemente hace frío y ese tarro que una vez contenía miel dorada y líquida ha cambiado de aspecto y se ha vuelto dura. Podéis estar tranquilos, este proceso se llama cristalización y es un proceso natural que surge de sus azúcares, como la glucosa, fructosa, sacarosa. Además, en este proceso influyen muchos factores, como es la temperatura, la composición de la miel, la humedad, el oxígeno. La miel generalmente tiene un 80% de azúcares y un pequeño porcentaje restante es agua, por lo que es un producto con poca humedad. Las mieles que contienen menos agua y más cantidad de glucosa tienden a cristalizar más fácilmente. Por el contrario, cuando mayor sea la cantidad de agua, la tendencia a cristalizar disminuye. Pero todas tienden a cristalizar tarde o temprano, ya que el azúcar secuestra el agua de los alimentos y esto ayuda a su cristalización. Aunque los consumidores prefieren tener una miel líquida en las estanterías por más tiempo, por lo que la industria incorpora ciertos métodos para alargar el inicio de este proceso. Esto se logra fundamentalmente con la aplicación de altas temperaturas durante el envasado, pero hay que recordar que las altas temperaturas provocan en la miel la destrucción de enzimas, vitaminas, por lo que nuestra recomendación es que si vas a consumir miel, esta sea cruda, para así poder obtener sus beneficios, como por ejemplo es que está demostrado que es más eficiente que los placebos para la reducción de la tos. Además, los estudios publicados hasta la fecha han demostrado que la miel cruda mejora el estado inmunológico, tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Además, hay ensayos clínicos donde comparan la miel y el azúcar para averiguar su poder para generar caries, y aunque se observó que el pH de la boca cayó inicialmente igual que con el azúcar, en el grupo de la miel se recuperó rápidamente a los 10-20 minutos y no bajó nunca por debajo del punto de descalcificación, así que no crea caries. Eso sí, recordemos que sí, es azúcar y aunque contenga beneficios, sigue sin ser un alimento milagroso. Hay que consumirla con moderación, recordando que la miel cruda es la recomendada. Pero la pregunta de hoy era, ¿se puede comer la miel cristalizada? Y la respuesta es sí. Como hemos dicho, es solo una cristalización y no significa que se haya puesto mala ni que sea peligroso su consumo. Además, la miel es uno de los alimentos que más tarda en caducar debido a su composición. Según los expertos, lo indicado es que no supere los 3 años en nuestras estanterías. Ah, por cierto, ¿sabes por qué la cebolla nos hace llorar? Te lo dejo en este vídeo.